buenas tardes, compañeros, compañeras. Obama ha intensificado la integración militar con Estados Unidos y el imperio ya tiene una oficina binacional en el que el aparato militar policíaco de Estados Unidos controla al mexicano. Aquí en Reforma 265 está la oficina binacional en el que están trabajando el Pentágono, la Armada gringa, la CIA, la DEA, la ATF. La ATF es alcohol, tabaco, armas y fuegos explosivos. Y están aquí en esta avenida de Reforma 265. Ya integraron a la Armada Mexicana en las maniobras militares UNITAS cada año. Y ya están aviones no tripulados patrullando los cielos mexicanos. Estos aviones no tripulados son un gran peligro porque son aviones de espionaje, pero también sirven para bombardear. En Pakistán, estos aviones no tripulados han estado en la frontera actuando y en los últimos 6 años han matado a 2.500 personas. La semana pasada en un bombardeo mataron a 40. El día de mañana estos aviones no tripulados que Felipe Calderón está dejando libremente en el cielo mexicano pueden iniciar a bombardear con el pretexto de atacar el crimen organizado, con cualquier pretexto y con las consabidas muertes de inocentes niños, mujeres, ancianos, así como sucede en otras partes del mundo. El pretexto para esas acciones anticonstitucionales y violatorias de nuestra soberanía es la cooperación para la lucha contra el crimen. Pero esta es una gran mentira. La denuncia de los exagentes de la ATF gringa, John Dodson, René Jaques y Darren Hill, deja claro que Washington sabía perfectamente que la ATF estaba dejando pasar miles de armas a los carteles de la droga. Entonces, el gobierno gringo dejando que pasen las armas para los 8 carteles de la droga. ¿Para qué? Para fomentar la matanza entre los mexicanos. Barack Obama dijo, mentiroso, que ni él ni Eric Holder del Departamento de Justicia de Estados Unidos sabían de Rápido y Furioso de esta operación de introducción de miles de armas. Sin embargo, Eric Holder ya había dicho que él sí sabía de esta operación. Por otra parte, los agentes han dicho que no solo sabía la ATF, no solo sabía la Procuraduría, también sabía la DEA y también sabía la Secretaría de Seguridad Interna gringa que maneja Janet Napolitano. O sea, toda la cúpula de Washington sabía que se estaban introduciendo miles de armas para los narcotraficantes en México. Barack Obama, que no se haga pendejo diciendo que él no sabía, a menos que en Estados Unidos tengan un estado fallido donde el presidente no sabe lo que están haciendo su propio gobierno. Pero sabemos de la doblez de Obama, claro que sí sabía. El gobierno de Estados Unidos dice que quiere cooperar con México, pero con esto queda demostrado que el gobierno de Estados Unidos es el problema, no la solución, ya que son ellos los que meten las armas y son ellos los que lavan el dinero allá en los Estados Unidos. Todos sabemos que los capitales de los narcotraficantes están guardados en los bancos gringos, y mientras los narcos tienen su dinero en Estados Unidos, no se las hacen de tos. Pero si algún narco, como fue el caso de Pablo Escobar de Colombia, saca el dinero de Estados Unidos, entonces ya lo persiguieron y lo mataron. En Estados Unidos es donde se quedan las ganancias, en Estados Unidos es donde guardan el dinero del narco, en Estados Unidos es donde venden las armas, que es el más grande negocio de la economía de nuestro vecino del norte. ¿Y qué es lo que ha traído
la guerra en contra del narcotráfico, lo que ha traído es más droga. En México en 6 años se ha duplicado el uso de la cocaína y la marihuana ha aumentado en un 50%, y esto lo afirmó, no lo digo yo, lo dijo el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, el 12 de marzo. El consumo de cocaína en México se ha redoblado y la marihuana ha aumentado un 50%. Esa es la guerra contra la droga. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que son los gringos, así como los españoles propiciaron el alcoholismo para embrutecer a los indígenas, así los gringos quieren en México una población de drogadictos, donde la juventud, en lugar de organizarse, de movilizarse y de luchar por un futuro, pues se dediquen a consumir enervantes. Calderón y Obama, en su visita que tuvo Calderón el 3 de marzo a Washington, hablaron de responsabilidad compartida. Esto viola el artículo 89 de la Constitución, el hablar de una responsabilidad compartida. No podemos compartir responsabilidades con Estados Unidos. El artículo 89 de la Constitución dice que cada pueblo tiene que autodeterminarse. El pueblo de México es soberano y nosotros nos autodeterminamos. No tienen que meterse los gringos en México, así como nosotros no tenemos que meternos a Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere ayudar, lo único que tiene que hacer es aplicar la ley en su propio territorio, dejar de mandar armas a México, dejar de permitir que se distribuyan 15 veces más drogas allá que en México. Qué casualidad, aquí hay una guerra contra la distribución de drogas, pero pasando la frontera y en Santa Paz se distribuyen 15 veces más drogas allá en Estados Unidos. Lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos es dejar de lavarle el dinero a los narcotraficantes y de patrocinar a los narcotraficantes. Yo les invito a que lean el libro de Anabel Hernández, Los Señores de la Droga. Este libro no solo hay que leerlo, hay que estudiarlo, porque ahí documenta claramente cómo la CIA, la DEA y el gobierno de Estados Unidos apoya, respalda y encubre a los narcotraficantes. Claro, como son sus empleadillos, ya cuando no les sirven o para lavarse en la cara, de repente actúan contra algún grupo de narcotraficantes o algún narco. Pero muchas veces, en lugar de, a nosotros nos informan que mataron a tal narco, pero lo único que hacen es desaparecerlo, jubilarlo, cambiarle de identidad, y esos narcos siguen tan campantes, protegidos por los Estados Unidos. Estados Unidos lo que tiene que hacer es, dentro de su territorio, eliminar este problema del narcotráfico. Pero no existe ninguna responsabilidad compartida de México y Estados Unidos. Cada país es libre y soberano. En esto de la responsabilidad compartida nos están queriendo meter a nosotros en las guerras de Estados Unidos. Y vemos cómo Felipe Calderón abiertamente se ha puesto a apoyar a Obama y atacar a Libia y a respaldar las agresiones que Estados Unidos está haciendo contra el pueblo de Libia. Esto viola la Constitución. No hay ningún derecho de bombardear otro país. Los problemas del pueblo de Libia tiene que resolverlos el propio pueblo. Los gringos y la OTAN dicen que quieren proteger a la población civil de Libia. ¿Y qué es lo que hacen? Bombardear y matar a la misma población de Libia. Son unos hipócritas. Lo peor de todo es que el gobierno de México, en lugar de denunciar estos crímenes, como lo hacía Lázaro Cárdenas cuando Hitler o Mussolini atacaban Polonia, Checoslovaquia, Francia,
Etiopía, en fin, cuando atacaron a otro país, el primer país, y a mucho orgullo, que levantaba la voz era México, y su presidente, Lázaro Cárdenas del Río, fue un gran defensor de la soberanía de los pueblos del mundo. Mientras que el actual gobierno arrastrado, vendepatrias, está de perro faldero del imperio gringo, que lo único que quiere en Libia es el petróleo, lo único que quiere en Libia es el gas, y quiere controlar el norte de África. La integración militar de México y Estados Unidos que está promoviendo Calderón se expresa también en este apoyo que el gobierno de México le da a los crímenes imperiales de Estados Unidos. En el mundo hay 32 países con crisis humanitaria. Sin embargo, al único país que están ayudando, pero en realidad masacrando, es a Libia. Y como dije antes, es por cuestión geoestratégica. Curiosamente, lamentablemente, en el himno de los marines, el himno de estos marineros gringos que son los que han estado invadiendo otros países durante 200 años, en ese himno dice: desde los palacios de Moctezuma hasta las costas de Trípoli. Trípoli es la capital de Libia. Entonces vemos aquí la vocación de Estados Unidos de dominar al mundo, de controlar al mundo, de ser los policías en todo el planeta. ¿Y para qué? Para apropiarse de la riqueza de los demás países y tener el control económico, político, militar, pero también social y cultural de los demás pueblos. Esta semana se firmó un pacto que le llamaron Iniciativa México de las televisoras, TV Azteca, Televisa, para no dar difusión a la violencia del narcotráfico. Todos sabemos que lo que quieren es parar el gran desprestigio que carga a cuestas Felipe Calderón por su guerra contra el narco, que ya lleva 35,000 muertos. Pero pongámonos un momento a reflexionar. ¿Qué no son estas televisoras las que están metiendo en nuestra cultura el pro-americanismo? No está llena la televisión de series gringas, no entran diario a nuestras casas la policía gringa, el FBI y el SBI de Miami y la DEA, todas las agencias gringas las convierten en héroes y heroínas, y todos los días nos recetan en nuestras casas decenas de programas que enaltecen a la policía gringa, decenas de películas y de programas que enaltecen al ejército gringo y la bandera gringa, y todo esto nos lo pasa la televisión día y noche. Esto es invasión cultural. En estas series gringas, ¿qué es lo que predomina? La violencia, las matanzas, el culto a la guerra, el culto a las armas. Creo que si nos pusiéramos a contar en cada una de estas películas gringas cuántos muertos, pues no nos alcanzan los dedos de las manos, porque son películas en que todo es masacre, matanzas, y donde los héroes son los militares gringos y la policía gringa. Si efectivamente la televisora, el duopolio de Televisa y TV Azteca están en contra de la violencia, que dejen de enaltecer a la policía y al ejército gringo en estos programas de televisión, porque están enseñando a la población a resolver todo a punta de balazos, en lugar de generar una nueva cultura, una cultura del trabajo, una cultura de la paz, una cultura de arreglar los problemas pacíficamente, humanamente, y no a través de masacres como lo hace actualmente todos estos programas de televisión. Por eso la integración militar no solo es económica y política y militar, también es cultural. Nosotros tenemos que generar una nueva cultura de respeto entre los seres humanos y de paz y armonía entre todos los pueblos del mundo. Cada pueblo debe autodeterminarse.
la intervención en Libia no arregla, sino agrava el conflicto. La experiencia confirma que no hay un solo ejemplo a nivel mundial en que las sanciones de Estados Unidos y el uso de la fuerza militar hayan proporcionado ayuda humanitaria, porque en Libia los muy hipócritas dicen que están dando ayuda humanitaria o servido a las necesidades de la población civil. Ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Pakistán o en Haití, en ningún lado. Las sanciones y la zona de exclusión aérea en Libia son actos de guerra que sirven para incrementar la violencia y la muerte y enfrenta a los civiles entre sí. Pero el imperio gringo es muy hipócrita, siempre tiene un doble rasero. Mientras que atacan a Libia porque hay un problema civil interno y hay muertos, al mismo tiempo en países aliados de Estados Unidos como Siria, como Yemen, como Israel, hay matanzas y los gringos se callan la boca. En Siria, el miércoles 23 de marzo de la semana pasada, masacraron a 34 personas que protestaban en la ciudad de Dera en contra del gobierno de Butaina Sabah. Hay organizaciones de derechos humanos que dicen que fueron cientos de muertos porque fue una masacre, dispararon en contra de la multitud. Desde el viernes 18 de marzo ya van por lo menos 44 muertos en Siria. En Palestina, el martes 22 de marzo, 8 personas fueron asesinadas por un bombardeo israelí en la franja de Gaza. En Yemen, miles protestan en contra del presidente Ali Abdullah Saleh, que está en el poder desde 1978 y se religió por medio de un fraude en el 2006. Igual que aquí hubo un fraude allá en Yemen y este presidente se religió. Este presidente espurio declaró estado de emergencia y toque de queda, y en los últimos días en la capital masacró a 52 personas e hirió a miles de manifestantes. Así se las gastan los gobiernos aliados a Estados Unidos. Aquí en México sigue el baño de sangre. En cambio, solamente enfocan sus baterías en contra de Libia, donde están bombardeando y matando civiles. Eso se llama doble moral. Nosotros decimos alto a la guerra, que cese el fuego, que se detengan los bombardeos. Queremos paz en el mundo. Queremos que el imperio yanqui termine de una vez ya con su guerra y sus genocidios, no solo en México, sino en todo el mundo. Porque sabemos que en México la guerra de Calderón no es de Calderón. Ya aquí hemos documentado claramente que esta guerra la recetó Washington al débil gobierno de Calderón, que como llegó por medio de un fraude en el 2006, se ha plegado a todas las órdenes que le dan allá en Estados Unidos. En México ninguna fuerza extranjera debe intervenir para resolver nuestros problemas, porque somos capaces de autodeterminarnos. No vamos con esta teoría de Calderón de la responsabilidad compartida, no vamos a compartir la responsabilidad de que Estados Unidos ocupe Irak, Afganistán, bombardee Pakistán, bombardee Libia. Estados Unidos debe parar la venta de armas, la compra ilegal de drogas, el lavado de dinero, las agresiones contra otros países. México debe recuperar su soberanía para retomar la ruta del desarrollo pleno e independiente. Cada país es soberano en su tierra y cada pueblo es responsable de su propio destino. El pueblo consciente de México asume su propia soberanía.